Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de electromagnetismo. En esta oportunidad les traigo un ejercicio aplicativo sobre un dispositivo de laboratorio que permite medir la magnitud del campo magnético utilizando la fuerza magnética que este campo produce sobre una corriente. El problema dice, en un aparato simple para medir la magnitud de un campo magnético, una varilla conductora de longitud 1 metro y masa 150 gramos cuelga de un pivote libre de fricción y está orientada de manera que su eje de rotación está alineado con la dirección del campo magnético que quiere medirse. Alambres flexibles delgados, los cuales ejercen una fuerza despreciable sobre la varilla, conducen una corriente de 12 amperios, lo cual ocasiona que la varilla gire en un ángulo θ con respecto a la vertical, posición en la cual permanece en reposo. A. La corriente fluye hacia arriba, hacia el pivote, o hacia abajo en la figura. B. Si θ es igual a 13 grados, determine el campo magnético. Y C. ¿Cuál es la magnitud más grande de campo magnético que puede medirse usando este aparato? Aquí se puede apreciar la figura del dispositivo. Se tiene una varilla de longitud D conectada a través de unos alambres a una fuente de voltaje que es la responsable de mantener una corriente fluyendo a través de la varilla. La varilla está sujeta de este extremo y puede rotar libremente. En condiciones normales, la varilla se mantendría totalmente vertical debido a la interacción gravitacional, a su peso, masa por gravedad. Pero cuando en la varilla fluye una corriente producto de esta fuente de voltaje, fíjense que esta corriente en la varilla estaría sometida al campo magnético representado acá por estos puntos de color azul. Estos puntos indican que el campo magnético está saliendo del plano. Produce sobre la varilla una fuerza magnética que hará que la varilla rote con respecto a este pivote en este sentido, ¿listo? En el sentido que se indica en la figura, a un punto en el que se mantiene en equilibrio. Eso es básicamente el funcionamiento del dispositivo. Bien, para resolver el problema voy primero a definir los ejes que voy a utilizar, que son los ejes comunes, los de siempre. El vector unitario Y para el eje que va saliendo del plano, que es el eje X. El vector unitario J, que es el eje horizontal. Y el vector unitario K, que sería el eje vertical. Bien, en un principio cuando la varilla está totalmente horizontal, ella va a rotar en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Para que esto suceda, si la varilla se encuentra totalmente vertical, la fuerza eléctrica debe ir a la izquierda. De esa manera la varilla va a rotar, se genera el torque sobre la varilla y rota. Entonces eso es lo primero que uno puede observar, la fuerza magnética debe ir a la izquierda. ¿Listo? Para determinarla se utiliza la ecuación de fuerza magnética sobre una corriente. La fuerza es igual a la integral de la corriente producto cruce del campo magnético por elemento diferencial de longitud de la corriente. En este caso se conoce la corriente, son 12 amperios, la longitud de la varilla y el campo magnético se considera uniforme. Fíjense que no lo menciona el problema, pero por cómo se grafica el campo magnético en el espacio, se deduce que va a tener un valor fijo, ¿listo? Que es una constante. Entonces todos estos valores son constantes dentro de esta integral, pueden extraerse y simplemente la ecuación de fuerza se reduce al producto cruz entre el vector corriente, el vector campo magnético y la longitud en la que se propaga la corriente, que en este caso sería la longitud de la varilla, el valor de D. Bien, según los ejes que se han definido previamente, el campo magnético es un vector que va a ir en la dirección del vector unitario Y, saliendo del plano, representado por estos punticos azules. La fuerza debe ir en la dirección negativa del eje Y, o sea, debe ir a la izquierda. Y para que eso suceda, obligatoriamente en un principio, la corriente debe ir hacia abajo. Vamos, cuando la varilla está en esta posición vertical, cuando no se le ha aplicado el voltaje y no hay corriente sobre ella, ella está aquí vertical por su peso, para que ella rote en ese sentido hacia la izquierda, ¿cierto? Digamos, en sentido de la manecilla del reloj, la corriente debe ir hacia abajo. Con eso se responde la pregunta del inciso A, ¿la corriente fluye hacia arriba o hacia abajo?
En este caso fluye hacia abajo. ¿Por qué? Resulta que si se considera la corriente como un vector que va en la dirección de menos el vector unitario k, en esta ecuación pues tendríamos la siguiente situación. La fuerza va a ser igual a la corriente, al vector corriente, que sería la magnitud de la corriente en la dirección menos k, hacia abajo. Producto cruz, el campo magnético que va en I. Ese es un dato conocido. Por la longitud de la corriente. Entonces, simplemente es multiplicar la corriente por el campo, por la longitud y por L por B. Y el producto cruz entre estos dos vectores unitarios, si se hace K cruz I, eso debe dar evidentemente J en sentido positivo. ¿Listo? Porque fíjense que ese producto cruz se hace en sentido opuesto a la manecilla del reloj. Entonces, el producto cruz es positivo como tal y este menos queda ahí en la ecuación. Entonces fíjense que al tomar ese producto cruz así, la fuerza evidentemente iría a la izquierda, en la dirección negativa del eje Y. Esta sería la fuerza. Ojo, eso en un principio, cuando la varilla está totalmente vertical, en el momento en el que se le aplica la corriente. Entonces, en ese punto, la varilla debe tener una corriente que vaya hacia abajo. ¿Listo? No hacia el pivote, sino hacia abajo. Ahora, a medida que la varilla rota, la corriente deja de estar solamente en el eje Z y pasa a estar en el plano YZ. O sea, este vector que he escrito acá como I en la dirección menos K, ya tendría componentes tanto J como en K. Eso evidentemente hace que la fuerza también deje de tener componentes solamente en J y ahora adquiera también componentes en K. Y por eso en todo momento la fuerza va a ir apuntando de forma perpendicular a la corriente. ¿Listo? La fuerza siempre va a ser perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. Y aquí se cumple todo el tiempo. El campo magnético es saliendo del plano y la fuerza está en el plano, siempre perpendicular a él. Y se debe mantener perpendicular a la corriente, haciendo 90 grados con la varilla. Entonces, a medida que la varilla rota, pues la fuerza también adquiere las componentes que garantizan esa perpendicularidad. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta A es: la corriente va dirigida hacia abajo, ¿listo? A través de la varilla. Para la pregunta del inciso B, que es calcular el campo magnético, entonces hay que recordar que en algún momento, para un ángulo determinado, esta varilla alcanza el equilibrio. ¿Listo? Entonces, en ese punto se debe cumplir primera ley de Newton. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Para hacer la deducción, voy a considerar que la corriente está toda sobre el eje Z. La varilla vendría siendo el eje Z y la fuerza magnética estaría en el eje Y. He hecho una rotación de ejes para hacer el problema un poquito más sencillo. Y el único vector sería la componente o el peso de la varilla que estaría en el plano. Entonces, con eso pues basta con que haga una sumatoria solo en el eje Y, de sumatoria de fuerzas en el eje Y, segunda ley de Newton. En el eje Y entonces se tiene la fuerza magnética que va en el sentido negativo, menos la fuerza magnética, y la componente del peso que sería positiva, sería esta componente de acá, la que voy a calcular. Si se proyecta aquí este sistema coordenado, pues uno puede notar que el ángulo θ que hace la varilla o que ha rotado la varilla se repite en esta posición. Bien, fíjense entonces que para determinar la componente Y del peso uso la función seno. Este pedacito de acá es el opuesto al ángulo. Entonces tendríamos menos la fuerza magnética más la masa por la gravedad, que es el peso, multiplicado por el seno de θ, que da la componente sobre el eje Y, y todo eso debe dar 0. Reemplazo acá la magnitud de la fuerza magnética, que como ya la había calculado, es I por L por B, más masa por gravedad, seno de θ igual a 0. Igualo esas expresiones, entonces I por L por B igual a masa gravedad seno de θ, y de acá resuelvo para el campo magnético. Paso a dividir la corriente y la longitud. Y bueno, aquí para el ángulo dado en el inciso B, que son 13 grados, simplemente es reemplazar los valores. Entonces la masa de la varilla, que son 150 gramos, o sea 0.15 kilogramos,
La gravedad, Sistema Internacional de Unidades, 9.8 metros sobre segundos cuadrados. El seno del ángulo, que en este caso serían 13 grados. La corriente, que son 12 amperios. Y la longitud de la varilla, que es 1 metro. Eso es un dato dado por el problema, lo que se llama de minúscula. Al hacer esa operación, entonces se obtiene un campo magnético de 0.027 teslas. Esta sería la ecuación que rige este dispositivo que sirve para medir el campo magnético en un laboratorio. Es un dispositivo de laboratorio muy simple. Y bueno, este sería el resultado para ese caso particular. 27 militeslas. Y la dirección de ese campo saliendo del plano, dirección I. Eso para el inciso B. El inciso C dice, ¿cuál es la magnitud más grande del campo magnético que puede medirse usando este aparato? Fíjense que esta expresión está modelada o modulada mejor por la función seno de teta. Y lo que varía va a ser el ángulo, o sea, el grado de rotación que tiene la varilla, el cual depende obviamente de la magnitud del campo magnético. Entre mayor campo magnético, mayor fuerza, y entre mayor fuerza, más rotación. Si la varilla está totalmente vertical, pues el ángulo teta vale 0 y pues el campo magnético es 0, obviamente. O sea, si no hay campo magnético acá, la varilla no va a rotar. Eso es lo que de esta expresión podemos deducir. Y a medida que este campo magnético va a aumentar su magnitud, la varilla empieza a rotar y cada vez rotará a un ángulo más grande. Se podría medir un valor de campo magnético cuando la varilla alcance una posición horizontal. Es decir, cuando el ángulo alcance los 90 grados o pi-medios. Después de ese punto, la fuerza magnética supera el valor del peso de la varilla y entonces empezaría a rotar, ¿listo? A moverse ahí en un movimiento circular. Y pues ya no tiene sentido hablar ahí de medir la magnitud de ese campo magnético. No se podría hacer porque teta no sería un valor fijo en ese caso. Pues simplemente reemplazar seno de pi medios acá, que pues eso valdría 1. La magnitud del campo máximo sería la masa, la gravedad, la longitud de la varilla y la corriente, que son 12 amperios. Eso da como resultado 0.1225 teslas. O, ¿cierto? También podríamos dejarlo como el B máximo igual a 122.5 militeslas en la dirección I. Me parece es una forma un poco mejor para dejar ese campo magnético. Bueno, entonces esa sería la forma. Fíjense que es un dispositivo muy sencillo de utilizar, muy práctico, ¿cierto? A la hora de determinar o medir un campo magnético. Simplemente es saber cuánta corriente se aplica a la varilla, medir el ángulo con el que ella rota y eso basta para determinar el valor del campo magnético. Muy bien, de esa manera finalizamos este ejercicio. Espero que les haya gustado, que les haya aclarado algunas dudas. Por ahora no es más de mi parte, nos vemos en una próxima oportunidad.